Buenos días a todos. En este video quiero presentarle mi vehículo, un Bronco 2, ya que voy a realizarle un cambio de motor y me gustaría que ustedes sean parte de todo este proceso. Les voy a explicar un poco del vehículo en sí, cuando lo compré, qué le he hecho, y luego le voy a presentar el motor que le voy a montar con la transmisión y la transferencia. Bueno, este es un Bronco del 87, lo compré de fábrica, con sus gomas pequeñas, bumper originales, diferenciales originales. Luego de eso le puse la goma un poco más grande, pero ya tenía problemas de fuerza y eso, y decidí hacerle una mejora y conseguí un motor de Ford Explorer del 93, un 4.0, 6 cilindros. También compré los diferenciales de ese Explorer, el delantero y el trasero. Originalmente mi vehículo venía con un Dana 28. Es un diferencial un poco distinto a lo común, ya que Ford en esos años hacía un sistema, como le dicen, de tijeras, como si fuera un híbrido entre un sólido y suspensión independiente. El diferencial que tenía no soportaba gomas 35. Tuvimos una experiencia ya de que rompía las puntas de eje. Con este diferencial ya sí maneja las 35 sin problema. Le hice ese cambio. La relación se la dejé original al momento de la instalación. Luego ya se la aumenté a 488. Para la suspensión que le puse, una suspensión de 5.5 pulgadas, doble amortiguador, un spring progresivo. Adicionalmente, el diferencial trasero también se lo cambié. Le puse un diferencial de Ford Explorer 93 también, y esto es un Ford 8.8. Anteriormente el original era un Ford 7.5. Eso quiere decir la corona era de 7.5 pulgadas. Este es de 8.8 y es un diferencial LCD. Los discos de cloche, le hice una mejora a los discos de cloche y lo compré en fibra de carbono para que tenga mejor bloqueo. La tapa que le puse fue la del Shelby GT500, se ve bien bonita. Las botellas son Bilstein, como pueden ver. Las gomas son 35. Los aros son 15x10. Básicamente el vehículo estaba en buenas condiciones cuando lo compré. Si pueden ver, no sé si se aprecia correctamente, pero físicamente estaba en muy buenas condiciones. Le mandé a hacer un bumper, le instalé esa barra LED y el winche, un Smittybilt de 12.000 libras. Las pantallas de adelante se las cambié también. Estas son selladas, son más por el tema de los ríos y eso, que a veces se le mete agua a las pantallas. Como pueden ver, le puse los estribos también. Aquí le hice su bumper trasero. Tengo que cambiar la goma, que actualmente es 33. Quiero ponerle una 35. Su tanque de agua. Y por dentro lo compré así. Lo único que yo le he cambiado en el interior son los asientos, que le puse los de una Ford Explorer 92. Claro, lo mandé a tapizar, que estaban en malas condiciones. Pero el interior básicamente estaba en muy buenas condiciones cuando lo compré. Lo que pasa es que los asientos del Bronco sufren de dañarse o romperse en este soporte de aquí, y es un poco incómodo. Esta es la versión Eddie Bauer, viene con sunroof 4x4 electrónico, le funciona a la perfección. Los asientos de atrás son los originales, los mandé a tapizar, al igual que los delanteros. Básicamente ese es mi Bronco 2. Le voy a enseñar ahora el motor. La transmisión es mecánica, la original del Bronco. El motor de la Ford Explorer cae sin problemas con esa transmisión. A nivel de motor, como pueden ver, es un 4.0, 6 cilindros de Explorer. Utilicé los soportes originales del Bronco. Como les dije, el motor cae a la perfección en este chasis con los soportes originales. El cableado, la parte eléctrica, la trabajé yo. No es complicado. Le hice una mejora al radiador. El del Bronco original viene de un solo canal.
Este es de un canal, pero es de 2.2 pulgadas. El motor estaba en una guagua que compramos en un Junker. Y si supieran que no le hice nada al motor. Ese motor prendió a la perfección y hasta el día de hoy lo estoy usando sin problema. No he cambiado sello de válvula ni nada de eso. Y funcionaba a la perfección. No sé por qué lo tenían en ese Junker. Pero bueno, le puse el snorkel. Tuve que reubicar el flujo de aire. Anteriormente la toma de aire iba hacia allá. Yo tiré un cableado nuevo para el flujo de aire, para reubicarlo aquí, ya que el snorkel que pude conseguir, según la lectura que había hecho en internet, era de una Patrol. No recuerdo el año de la Patrol, pero ese le cayó como si fuera de él. Me sorprendió de verdad la instalación. Si pueden ver la línea también, me quedó bien la instalación. Y bueno, señores, lo que le voy a hacer al Bronco es montarle un motor V8 por mi gusto ya, no porque lo necesito ahora mismo, porque con ese 4.0 se siente muy bien. Entonces lo que hice fue compré un motor V8 5.0 de una Ford Explorer. El motor se ve en muy buenas condiciones. La Ford Explorer estaba en un Junker también. No sé la razón por la cual llegó allá. Compré el motor sin saber si encendía realmente. Visualmente lo vi en muy buenas condiciones y me arriesgué. A este motor le he cambiado algunas cosas: bujía, cable, la junta del crán nueva, filtro de aceite nuevo. Pero aquí voy a hacer un trabajo. Yo removí el oil cooler, el enfriador de aceite, porque no me interesa usarlo en el Bronco, porque aparte no puedo, porque el oil cooler va aquí y el filtro queda como aquí. Pero como es una adaptación en el chasis del Bronco, el oil cooler choca con el sinfín del guía. De hecho, esta base choca con el sinfín del guía. Entonces lo que compré fue un reubicador de filtro de aceite para posicionarlo en un lugar remoto, que tengo que hacer el cambio. Esto lo hice porque encendí el motor para probar que estuviera funcionando bien. Ya se lo pondré también en el video para que puedan ver el día del encendido. Eso fue la semana pasada. Compré estas bases, que son las que se utilizan para este tipo de cambios de motor en el Bronco. O sea, para montar este motor en el Bronco se necesitan estas bases. Y con estas bases podemos utilizar los soportes originales del Bronco. Como les dije, el motor es de una Ford Explorer del 95. Como ven aquí dice 5.0 V8. ¿Qué más necesitaba para esta mejora? Bueno, aparte del motor y el ramal eléctrico completo con computadora, conseguí una transmisión de F150. El nombre de la transmisión, el modelo es M5R2, una transmisión hecha por Mazda. Esta transmisión, a la F150 que se la removí, era del año 2000, como le dije. ¿Y por qué conseguí esta transmisión específicamente? Yo podía usar una transmisión más vieja de F150 mecánica, pero hay una diferencia en el posicionamiento de la palanca de cambios. La más vieja, la palanca de cambio viene posicionada más adelante, y en el piso del Bronco entonces iba a tener que abrir un poco más adelante para que la palanca pueda subir, y me dificulta un poquito más por el tablero y eso. En las F150 del 97 al 2001, la palanca de cambio viene en esta posición, que es más fácil hacer la instalación. Si ven esta pieza muy nuevecita, lo que ocurrió fue que no conseguí una transmisión 4x4, sino que se la removí a un vehículo 4x2, y lo que hice fue comprar el eje y el housing de aquí atrás, el housing trasero, para hacer la 4x4. Ahora la transmisión es perfectamente 4x4 y le cae a esta caja de transferencia, que es una BorgWarner 1356. Esta transferencia se la removí a un Bronco del 90. Es una transmisión bastante fuerte y bastante grande. Le lleva unas 4 o 5 pulgadas a la transferencia que tengo actualmente en el Bronco. Entonces esta transferencia cae perfectamente en la transmisión, y esa transmisión, a pesar de ser de una F150, le cae perfectamente al motor. Es porque Ford en diferentes motores tiene el mismo envolvente, utiliza el mismo envolvente. Entonces
puede montar esa transmisión en diferentes motores, en el 4.9 6 cilindros en línea, 4.2 6 cilindros, que ese era el motor que tenía el F-150, a la cual le removí la transmisión. Le cae el 5.0 del Explorer y así. Yo le quiero seguir mostrando parte del proceso. Yo voy a iniciar con removiendo la parte eléctrica del Bronco, quitando la transmisión, sacando el motor y ese tipo de cosas. Pero quiero que ustedes sean parte de esto y vean el proceso de la instalación y todo. Algo más que tuve que comprar, este motor viene en la Ford Explorer, pero la Ford Explorer no viene mecánica, solamente viene automática. Entonces, para yo hacer la mecánica, que es mi idea, me gustan más los motores con transmisión mecánica, tuve que hacer la compra de el flywheel o volanta, no sé cómo le llaman aquí. Esto es de una F-150 del 95, transmisión mecánica. En ese año la F-150 venía V8 con el 5.0 también, y le cae perfectamente al Explorer. El plato de aquí utilicé el de la Ford Explorer. Lo único que tuve que hacerle una modificación aquí donde va el motor de arranque, ya que el motor de arranque que compré corresponde a la F-150 del 95 V8 5.0, va acorde a este flywheel. Pero aquí no me entraba el motor de arranque, tuve que anchar un poco este espacio aquí, pero ya el motor de arranque entra a la perfección. También esos tornillos que usa aquí para acoplar la transmisión con el motor no pasaban, le voy a mostrar, no pasaban por el envolvente de la transmisión. Anteriormente, si yo quería pasar los tornillos, no pasaban, tenía inconveniente, porque vienen más pequeños que los tornillos que usa el motor. Entonces lo que hice fue utilizar una mecha para abrirle paso al envolvente de la transmisión, de manera que los tornillos pasen fluidamente. Algo adicional que tuve que hacerle es que la transmisión traía un pin aquí, un guía. Entonces el motor, ustedes verán, el motor tiene un guía aquí y tiene otro guía de este lado. Entonces me chocaba el guía de la transmisión con el de aquí. Entonces lo que hice fue removerle el pin o el guía a la transmisión y agrandé un poco el orificio para que entre fluidamente en el motor. Ya luego de hacer eso, la transmisión acopla perfectamente con el motor. Cuando vean el video del encendido verán que bueno, la transmisión no se ve claramente, pero sí acopla la transmisión perfectamente. Pude hacer la instalación de la transmisión, montar el motor de arranque y encendió a la perfección. Le pondré el video también para que lo vean. En el día de hoy voy a quitar la base del filtro para poner la pieza que me permite reubicar el filtro de aceite, y voy a empezar a desarmar el Bronco, a sacarle la transmisión y ese tipo de cosas. Yo les seguiré haciendo videos para que vean todo el proceso, como le indiqué al inicio del video. Y nada, le agradezco que lo vean y seguimos adelante. Está grabando. Ahí no botó. Aguanta. No. ¿Qué pasa? Ahí sí. Ahí está cogiendo, dale. No, que no tiene sentido. Ah, ¿lo quitaste ahí? ¿Lo quitó de ahí? Ah, por eso son todos, pues. Préndelo, préndelo. Eso le olvidó que... ¿Qué sabes?